Hola, nosotros somos el equipo de García Sánchez Rubí Esmeralda y González Aguirre Alejandra. Les vamos a exponer el capítulo 29, genética y hematología. Comenzamos con las características de la hemofilia. Este es un grupo de enfermedades hemorrágicas hereditarias más frecuentes. En su frecuencia tenemos que todos los grupos étnicos hay una frecuencia de 1 por cada 10.000 varones nacidos vivos. Existen dos variedades de la hemofilia que se caracterizan por deficiencia congénita de un factor plasmático. Tenemos la hemofilia clásica o también llamada la tipo A. Su deficiencia es el factor 8 y tenemos también la deficiencia tipo B o la llamada Christmas, que su factor deficiente es el factor número 9. La tipo A representa el 85% de todas las hemofilias, mientras que la tipo B solo representa del 10 al 20%. En las manifestaciones clínicas se nos menciona que esta aparece varios meses después del nacimiento y se presenta hemartrosis, equimosis, hematomas y un sangrado prolongado de la herida. El sangrado intermitente que cede y reaparece persistiendo por días y semanas es característico de hemofílico. La gravedad de la hemofilia se correlaciona con los valores del factor deficiente de la hemorragia. En el hemofílico aparece horas después de traumatismo o cirugía, persiste varias horas y el sangrado cede al formularse un coágulo generado por la activación de la vía extrínseca de la coagulación. Tenemos la hemartrosis. Aquí son las hemofilias de intensa gravedad. En el niño aparece al iniciar la deambulación y casi siempre al hacer algún movimiento brusco o que el niño sufra algún traumatismo. Es común observarlo en rodillas, tobillos, codos y hombros, en los dedos de las manos y en los pies son menos frecuentes. Aquí los enfermos que padecen esta hemartrosis presentan síntomas preeminentes a nivel de la articulación que es afectada, por lo que el paciente se da cuenta de sus síntomas y puede acudir pronto a que se le permita un tratamiento oportuno y eficaz. Cuando la hemartrosis no se trata con oportunidad, aparece un dolor articular grave, con flexión del miembro para disminuir el dolor, aumento de temperatura e incremento del volumen de la articulación. Las hemartrosis de repetición aumentan el volumen articular, ocasionan atrofia de los músculos vecinos que presentan contractura y fijan flexión de la articulación afectada. Aquí tenemos la incidencia: en el hombro 8%, codo 25%, cadera 5%, rodilla 44%, siendo más frecuente aquí. También tenemos los hematomas. Estos se generan en el espesor de los músculos, se deben a movimientos bruscos o traumatismos. Los hematomas musculares se manifiestan en el 80% de las hemofilias graves y con menos frecuencia en las hemofilias moderadas. Es común verlos en miembros superiores, en especial a nivel de músculos flexores, y en los miembros inferiores a la altura de pantorrillas y cuádriceps. También es menos frecuente verlos en los músculos rectos del abdomen, prestándose a confusión con un abdomen agudo. Producen dolor intenso y contractura en flexión de la articulación adyacente. Tenemos los pseudomotores. Esas son manifestaciones menos habituales. Esas se presentan en el espesor de huesos, en donde la colección hemática está limitada por el periosto. Aquí asientan en pelvis, cráneo, pies, manos y costillas, y estas se observan en hemofilias graves. También están los sangrados gastrointestinales. Estos se observan con escasa frecuencia y casi siempre se deben a trastornos concomitantes del tubo digestivo, sobre todo la úlcera péptica, la gastritis medicamentosa y menor frecuencia en los tumores del intestino. En la hemorragia intracraneana, esa es una de las causas más usuales de muerte, ya que el 75% de los pacientes con una hemorragia intracraneana muere. Se manifiesta en hemofilias graves y en la mitad de los casos se debe a traumatismos en la cabeza. También está la hematuria. Esta es un síntoma que aparece en 25% de los casos de la hemofilia grave y con mayor frecuencia en jóvenes menores de 20 años de edad. Esta es la causa desencadenante, puede ser un traumatismo. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones no existe alguna causa aparente para esta sintomatología. Esta surge al reconocer las manifestaciones clínicas, que son hematomas gigantes, hemorragias intermitentes que se prolongan por días o semanas,
sobre todo la hemartrosis y el modo de transmisión de la enfermedad. Aquí la confirmación se establece por medio de estudios de laboratorio, de manera principal con base en un tiempo de coagulación de sangre o plasma y un tiempo parcial de la tromboplastina prolongados, los cuales nos van a indicar el defecto en el mecanismo de la coagulación. Aquí además el consumo de protombina debe resultar normal, que esto nos indica que el defecto de la coagulación radica en la primera fase. Para conocer la variedad de la hemofilia se emplea el TPT en modalidad diferencial, en la que se sustituye el plasma del enfermo por una mezcla 1:1. Tenemos de plasma del enfermo con plasma normal absorto en sulfato de bario, esto para el factor 8, y en plasma del enfermo con suero normal envejecido para el factor 10. Una vez conocida la variedad, se va a proceder a cuantificar el factor deficiente, y la concentración plasmática del factor pues nos va a permitir conocer la gravedad clínica, ya que las concentraciones menores a 0.5 unidades sobre mililitro nos corresponden a la hemofilia de gran intensidad, mientras que el 0.6 y 0.1 son la modalidad grave y los valores superiores a 0.1 son las hemofilias leves. En su diagnóstico diferencial para estas hemofilias está el tiempo de protombina normal, tiempo parcial de tromboplastina activada prolongado en modalidad diferencial, y su tiempo de sangrado es normal. En cuanto a la cuantificación de los factores, para el factor 8, el factor 9 antigénico y el factor 9 coagulante están normales. La disminución de actividad coagulante del factor 8 y bajo valor del antígeno del factor 8, mientras que para el factor 9, el factor 8 antigénico y el factor 8 coagulante van a estar normales, y la disminución de actividad coagulante del factor 9, y también va a haber un bajo valor del antígeno del factor 9. Se acepta de manera universal a las unidades Bethesda como modelo de medición y pueden seguir dos patrones de comportamiento. En el 75% de los casos, los valores de anticuerpos se van a incrementar de manera notable al exponerse al estímulo representado por la infusión del factor 8. Aquí el resto corresponde a individuos que elevan muy poco el anticuerpo bajo el estímulo de las transfusiones. Y regresando un poco al diagnóstico, es necesario saber si el paciente ha generado algún inhibidor, ya que entre el 5 y el 15% de los pacientes con la enfermedad hemofílica clásica lo generan. El inhibidor pues son anticuerpos que van a atacar al factor que está deficiente y van a neutralizar su infusión, y la mayoría de esos inhibidores son antígenos IgG. En su fisiopatología tenemos que el factor 8 es sintetizado principalmente en el hígado. En forma activa, el factor 8 actúa como cofactor del factor 9 activado en la activación del factor 10 por medio de una hidrólisis. El factor 9 en forma activa se desempeña como serina proteasa que activa el factor 10 con retroalimentación del factor 11. El factor 8, unido al factor de von Willebrand, es inactivo hasta que se produce la proteólisis por acción de la trombina. El factor 8 también es conocido como factor antihemofílico. El factor 8 unido al factor de von Willebrand es inactivo, como lo mencioné en la diapositiva anterior, hasta que se produce proteólisis por acción de la trombina, con el que queda el factor 8 en forma libre. Hay un método para recordar el orden de la cascada de coagulación, que son dos vías, vía extrínseca y vía intrínseca. La vía intrínseca inicia por el factor 12, que va a activar a su vez al factor 11, después al factor 9 y por último al factor 8. Y la vía extrínseca, que inicia con el factor tisular o factor número 3, que va a activar a su misma vez al factor 7 y van a llegar a una misma vía en común. Las características estructurales de lo que es el factor 8 es: el gen del factor 8 codifica una proteína precursora de 2351 residuos de aminoácidos delimitados por dos residuos cargados, por el cual es removido durante su exportación al retículo endoplásmico, en donde adquiere oligosacáridos de manosa de los residuos de asparginina y luego es procesada en el aparato de Golgi. La proteína madura,
que ya se codificó, contiene 2.332 aminoácidos con un peso de 264.763 kilodaltons. El factor 8 contiene 6 dominios que guardan homóloga interna y están estructurados en dirección al terminal de la COH terminal en el orden de A2, B, A3, C1, C2 y los dominios A2 y A3. La biosíntesis y activación de estos. El factor 8 se encuentra en hígado, vaso, ganglios linfáticos y otros tejidos, así como también se encuentra en el endotelio. El factor 8 activado es cofactor del factor 9 en la activación del factor 10 por medio de una hidrólisis parcial para remover el péptido de activación del factor 10 y producir un factor 10 activado. En el plasma, el factor 8 está formado por dos cadenas, una pesada de 90 a 200 kilodaltons y la concentración de factor 8 en plasma sanguíneo es de 0.1 a 0.2 miligramos sobre decilitro y tiene una vida media de 8 a 12 horas. En la activación del factor 8 consiste en cortes proteolíticos que realizan proteasas como la trombina o el factor 10 activado en presencia de fosfolípidos. Debido a los cortes se remueve el dominio B y el dímero del factor sufre distintos cortes. El factor de von Willebrand lo que permite su interacción con fosfolípidos y plaquetas. Para el proceso de activación participa el factor 10 activado, 9 activado y la proteína C reactiva. Las características. El gen consta de 186 kilobases distribuidas en 26 exones y 25 intrones, que corresponde al 0.1% del DNA del cromosoma X. Se realiza en el cromosoma X, región K28, concentrándose 1 mb de distancia del telómero. Algunos de los intrones extremadamente largos y los intrones 1,6, 13, 14, 25 van de 14 a 23 kilobytes y el intrón 22 tiene 32. Hay trastornos moleculares de la hemofilia. El factor 8 presenta una tasa de mutación del orden de 1 al 10 por generación. Este gen se caracteriza por presentar mutaciones con gran heterogeneidad. En trastornos moleculares de la hemofilia, el gen del factor 8 presenta una tasa de mutación del orden del 1 al 10 por generación. Este gen se caracteriza por presentar mutaciones con gran heterogeneidad alélica, es decir, una gran variedad en el tipo y distribución de mutaciones a lo largo de todo el gen. Aquí tenemos dos principales enfermedades, que es hemofilia A, el déficit es del factor 8, y la hemofilia B, que es déficit de factor 9. Uno de cada 10.000 varones tiene un defecto funcional molecular del factor 8. Esto es mayormente en hombres. De manera reciente se identificó en 40% en pacientes con hemofilia A un grave mecanismo único de mutación debido a una inversión en el intrón 22, considerado como un sitio con alta incidencia de mutación en un lugar denominado como región caliente. El factor 9 humano es una glucoproteína con un peso molecular de 56.800 daltones producidos por los hepatocitos. Proteína madura que circula en el plasma, contiene 415 aminoácidos y presenta una concentración de 0.4 miligramos sobre decilitro y posee una vida media de 24 horas. Su estructura muestra 6 dominios característicos de grupo de proteínas plasmáticas independientes de la vitamina K. Aquí están distribuidos los grupos, que es exón A, que es un péptido señal, péptido que dirige la proteína recién sintetizada hacia el retículo endoplasmático para su procesamiento y secreción desde los hepatocitos a lo que es el torrente sanguíneo. En exones B y C,
El exón B codifica una secuencia para proceder en el extremo amino terminal removida durante su procesamiento o procedimiento posttraduccional. El exón C consta de 8 residuos de aminoácidos aromáticos importantes en la unión de calcio. En el exón D, el primer dominio semejante al factor de crecimiento epidérmico contiene sitios de adicionales de unión al calcio y dominio. El exón E, un segundo dominio semejante a un factor de crecimiento epidérmico cuya función no es clara aún. En el exón F tenemos que es el dominio de 33 aminoácidos, el cual debe ser removido mediante 2 cortes proteolíticos dentro de esta región con la que la proteína adquiere una activación con dipéptidos. En exones G y H, el dominio catalítico posee la actividad de serina proteasa con la que se realiza la proteólisis del factor 10 para convertirlo en forma activa como factor 10A activado. En biosíntesis y activación, el factor 9 se produce en los hepatocitos principalmente, en donde se lleva a cabo su procesamiento hasta la secreción de una proteína circulante en el plasma en forma de decimógeno. Proceso de activación del factor 9 requiere del corte de 2 enlaces peptídicos internos, principalmente del corte entre la arginina 145A para formar el factor 9 activado. Las roturas de ambos sitios de arginina son catalizadas por el factor 9 activado en presencia de calcio. Una alternativa para la activación consiste en un corte inicial en arginina 180 en este aminoácido, generando que el factor 9, que mediante un segundo corte genere al factor 9A activado. Las características de este gen se localiza en lo que es el brazo largo del cromosoma X en la posición XK27.1 y contiene aproximadamente 33 kilodaltons. Los intrones constituyen el 95% del total del DNA del gen y en el RNA mensajero consta de alrededor de 2. Características del gen. Tenemos que este gen se localiza en el brazo largo del cromosoma X en la posición XK27.1. Los intrones constituyen el 95% del total del DNA del gen y en el RNA mensajero. El gen 9 obedece el mecanismo de acción del cromosoma X a pesar de carecer de una región genética en su extremo 5. Los trastornos moleculares en la hemofilia B se observan en el registro mundial de la mutación por el gen 9. Se caracteriza por presentar heterogenicidad mutacional. Para el gen 9 se aprecia un predominio de mutaciones puntuales del 85%, seguidas por microdeleciones o microinserciones que son del 10%, en menor proporción de deleciones e inserciones mayores a lo que es el 5%. Principalmente hay un proceso de coagulación cuando hay una patología derivada de hemofilia, como en este caso un déficit de factor 8 o déficit de factor 9. Aquí, por decir, se produce una herida, las 13 proteínas o factores de coagulación que hay en la sangre caen como piezas de un dominó hasta detener lo que es la hemorragia. Es como si fuera un taponcito, hacen un tapón de hecho como hemostático. Aquí intervienen por los factores, estos son los factores. Y en los hemofílicos de estos, como por decir, de estos 13 piezas de dominio existentes, si el factor 8 o el factor 9 presentan alguna deficiencia a nivel molecular, el proceso de taponamiento se va a prolongar durante mucho más tiempo y van a ocurrir hemorragias. Principalmente hay hemorragias articulares, que es uno de los síntomas más frecuentes, sobre todo en las rodillas, tobillos y codos. El paciente también puede notar hormigueo, calor en la articulación, posteriormente dolor y rigidez. Y esto ya sería todo de mi parte, en la cual se presenta la sección de las preguntas y espero que haya sido de su agrado la exposición.